En una temporada en la que pocos animes logran destacar con algunas decepciones, secuelas que nadie pidió y muy pocos animes nuevos que sean interesantes, hay uno que destaca por encima de los demás, Dandadan. Adaptación de un popular manga de la Jump en la que una chica que no cree en aliens y un chico que no cree en fantasmas se topan con que están equivocados y unen fuerzas para combatir seres sobrenaturales, este anime de Saiyan Saru está siendo el principal pilar de la temporada otoño 2024, colocándose como el más popular de la misma y uno de los mejor valorados. Está funcionando incluso mejor que su manga. Pero ¿cuáles son las causas de esta explosión de hype? ¿Es candidato a mejor anime del año? Hoy vamos a ver cuáles son las claves del éxito de Dandadan. Para aquellos que hayan entrado al vídeo sin haber visto Dandadan, voy a intentar no hacer spoilers concretos, pero hablaré de los 4 primeros episodios. Para entender Dandadan hay que empezar por su nacimiento y por tanto por su autor. Yukinobu Tatsu publicó su primer manga en 2010, pero siempre fue a parar a historias cortas que acababan canceladas. Trabajó en el manga de Fire Punch como asistente de Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man, Look Back y Goodbye Eri, y también fue asistente de Yuji Kaku en Jigokuraku. Sin embargo, durante esta época trabajaba con su editor para que le aceptaran alguna historia en la Jump, pero siempre le echaban atrás los proyectos. De hecho, llegó a pensar que directamente era incapaz de dibujar, hasta que su editor le dijo: tal vez deberías intentar dibujar libremente sin pensar en nada. Y entonces se propuso crear una obra puramente de entretenimiento, juntando todo lo que le viniera a la cabeza, algo ligero que le sirviera para desahogarse. El tema del ocultismo le vino por la peli Sadako vs Kayako, que era un concepto que le gustaba, y amplió el concepto a yokais, poderes psíquicos y extraterrestres. Esto último porque también era muy fan del cine tokusatsu, un tipo de película que tiene muchos efectos especiales y prácticos. Por cierto, Sadako vs Kayako es una de las películas que se parodian en el opening de Chainsaw Man. El caso es que Dandadan gustó mucho en la editorial y Tatsu siguió adelante con un proyecto que era casi más bien una catarsis en la que dibujaba libremente mezclando ciencia ficción, sobrenatural, comedia, acción e incluso parodiando a la comedia romántica en algunos momentos. Es una obra que fluye libremente abrazando el caos imaginativo y desfogado de su autor y por eso se siente tan fresca. Esta es la base sobre la que se cimienta Dandadan, pero el anime eleva esto a una potencia superior, y eso es gracias al gran equipo que hay detrás. Por nombrar algunos puestos importantes, el director de fotografía es Kazuto Izumita, que se encargó de cuidar la estética de los planos tan bonitos de Look Back, Osama Ranking o Grid Pretender. En la banda sonora además está Kensuke Ushio, con la versatilidad que le permitió pasar por las bandas sonoras de Koe no Katachi, Chainsaw Man o Devilman Crybaby. Por supuesto, no podemos olvidarnos del aporte a nivel de popularidad que le suman el opening de Creepy Nuts y el ending de YOASOBI, dos de los grupos más en forma actualmente. Pero si hay una persona que destaca especialmente en este anime, ese es su director, Fuga Yamashiro. En el vídeo de El verdadero problema del anime mencioné que era necesario la aparición de más directores autores, no en el sentido de que trataran siempre los mismos temas, que contaran sus propias historias o que sus animes fueran parecidos, sino que cuidaran mucho cada paso que dan siguiendo una seña de identidad, y eso es lo que nos ofrece este director. Cuando Yuasa estaba en proceso de dejar Saiyan Saru, que coincidió con la producción de Eizouken, el estudio buscaba gente a la que confiar sus proyectos y probaron a poner a dos perfiles muy diferentes bajo las órdenes de Yuasa en esa serie. Uno de ellos fue Yamashiro, que no tenía apenas ninguna experiencia en dirección. De hecho, hasta ese entonces se dedicaba a la producción y era más bien como un secretario de Yuasa. Al principio le costaba mucho transmitir sus ideas a los demás trabajadores porque, al contrario que otros directores que venían de la animación, él no contaba con esas habilidades de dibujo y animación. Por eso su alternativa fue convertirse en un otaku de la dirección técnica. El tipo tiene un cuaderno enorme lleno de secuencias de todo tipo que ha ido recopilando desde que era estudiante. Esto facilita la comunicación con ejemplos y le permite tener un banco de referencias que combina con su propia imaginación, aunque dice que nunca copia tal cual una escena. El caso es que al ser un director tan técnico, su procedimiento se basa siempre en seguir una lógica. Cada decisión tiene que tener un sentido y una justificación, y nunca incluiría una técnica solo porque estéticamente quede bien. Y esto lo vemos reflejado sobre todo en la dinámica de colores que incluye durante la serie. Habréis notado que la aparición de los diferentes seres sobrenaturales va acompañado de un baño de color en la imagen, y es que quiso representar
representar así que los personajes se enfrentaban a una situación inusual. Así enfatizaba el cambio de registro respecto a la cotidianidad del resto de momentos de la serie, y ya que bañaba la escena de colores tenía que asignar un color específico a cada criatura. Pues bien, Yamashiro recordó que Tatsu, el mangaka, era fan de Ultraman, un superhéroe al que le caracterizaba el color rojo, y cuando se estrenó Ultraman, aunque se hizo en color, la mayoría de gente tenía televisores en blanco y negro. Con estos dos conceptos pensó que si Okarun se enfrentaba a alienígenas sería como Ultraman, por eso vemos en el segundo episodio cómo el rojo es un color que destaca en Okarun cuando pelea con los poderes de la turboabuela contra la alienígena que torna todo el ambiente en tonos grises. Dicho esto, si los poderes de Okarun se representan en rojo, la turboabuela tendrá que ir asociada al rojo, y qué mejor color hay que este para representar violencia y competitividad, relacionando la famosa creencia popular de los coches rojos asociados a gente competitiva que le gusta la velocidad con la turboabuela, que literalmente reta a la gente a carreras. Pero el primer episodio es una muestra de contrastes, y no hay mejor contraste para el rojo que el azul, por eso decide asignar el color azul a los extraterrestres, un color más frío y cerebral, al contrario que el pasional rojo de los espíritus. De hecho, lo que hace es separar los tonos cálidos como los rojos y anaranjados para los fantasmas y los fríos para los extraterrestres, entendiendo que la escala de grises es una paleta fría. Y esta lógica interna sigue cuando los poderes de Ayase explotan con un turquesa que ya tenía asignado a Ayase con el color de sus pendientes, y no solo se queda en motivos estéticos, sino que convierte este recurso de los colores en algo diegético, es decir, algo que sucede dentro de la historia. Esto se ve cuando Ayase está hablando por teléfono con Okarun cuando se encuentra con la abuela. Un brillo rojo sale del teléfono salpicando con este color el ambiente azulado de Ayase, y esto se vuelve más evidente cuando la turboabuela sale del teléfono y la nave adquiere el rojo del fantasma, pero no solo por su llegada, sino porque esto provoca que se active una alarma que enciende los paneles en rojo, y cuando la pelea entre rojo y azul termina con la derrota de Okarun, este se choca contra esos paneles, rompiéndolos y apagando el color rojo que también representa su estado de forma. Y este enfrentamiento de colores lo volvemos a ver cuando Ayase intenta expulsar a la turboabuela de Okarun. Siguiendo con la diégesis, cuando el monstruo de Flatbush envuelve la escena con su monocromatismo, no lo hace solo por la referencia a Ultraman, sino que utiliza como justificación la niebla negra que provoca y el cerramiento de paredes alrededor de la casa. Esta filosofía ha calado hondo en los trabajadores, ya que el tercer episodio, que no está dirigido por Yamashiro, también incluye este recurso cuando Seiko va a visitar a la turboabuela y es el fuego del mechero el que conecta con los tonos rojizos del espíritu del túnel. Esta forma de dirigir, intentando darle a todo lo visual un motivo de existencia, no solo se queda en pintar la escena, el director va más allá de los colores y utiliza los elementos que tenga a su disposición para transmitir información. Mirad, un ejemplo que me gusta mucho es cuando Okarun se desahoga con los extraterrestres contando cómo de pequeño no tenía amigos, que siempre miraba al cielo pero nunca respondía a nadie. En ese momento las gafas de Okarun reflejan el cielo despejado, pero cuando habla de Ayase como la única persona que le hizo caso, sus gafas reflejan a Momo Ayase. Antes de eso es Ayase quien se abre con Okarun, contando por teléfono que ella también estaba sola de pequeña, y la forma que tenemos de ver que Okarun está empatizando es este corte que encaja a la perfección entre ambos personajes. Una técnica, por cierto, que le gusta bastante hacer a Megumi Ishitani con el mismo objetivo, transmitir que varios personajes sienten lo mismo. Y es que precisamente dirigir es lo que hace Yamashiro. Dirige tu atención creando puntos de fuga, ya sean en el centro de la imagen al estilo Hitchcock, con encuadres preciosos y simétricos que además aprovechan la regla de los tercios, sino también con puntos de fuga diagonales para crear dinamismo en la imagen. También dirige tu atención de forma muy inteligente para presentarte a los seres sobrenaturales. En el manga se presentan de una viñeta a otra, pero el anime juega con la oscuridad, reduciendo tu visibilidad para generar más tensión e impacto. Y es que otra clave de Dandadan es mejorar al manga. ¿Cómo lo consigue? Pues utiliza los vacíos del manga para rellenarlos a su gusto y así poder seguir con su filosofía de que toda la imagen tenga sentido. Como cuando Ayase se está cambiando y tiene que tener vigilado a Okarun pero sin que le vea cambiarse. Aquí tenemos el espejo de la habitación de Ayase para ver a Okarun y notar cómo abre sus sentimientos con su expresión corporal. Otro ejemplo, rescatando el tema de los colores, la luna que vemos cuando Okarun va a buscar espíritus es anaranjada, de tonos cálidos. En cambio, la luna que vemos cuando Ayase va a buscar aliens es azul, de tonos fríos. ¿Por qué la misma luna a la misma hora y en lugares cercanos tiene colores tan diferentes? Pues no solamente por el color que tiene cada uno asignado, sino porque para el anime resulta que el ovni estaba camuflado como la luna, del mismo modo que los serponianos también se disfrazan. Y después de esto tenemos el momentazo en el que Okarun revela que se llama Kenta Kaura y Ayase se queda sin palabras. En el manga se parodia la típica situación de rom-com escolar con viento soplando y lo que parecen ser pétalos de cerezo en flor, pero Yamashiro lo tiene que tener todo atado con lógica, así que cambia esto por una explosión de la nave que hemos visto caer previamente y que enfatiza mucho más el estallido de
sentimientos que invade a Ayase. Este final de capítulo representa a la perfección la buena mezcla de géneros que tiene Dandadan, y aunque es una mezcla peligrosa y el ritmo tan frenético que tiene la serie podría jugarle en contra, no lo hace, porque Dandadan sabe quitar el pie del acelerador, como en esos breves momentos en los que Okarun se siente solo y es Ayase la que acorta la distancia entre los dos, como cuando se despiden con amabilidad al final del cuarto episodio. Hay muchas comedias que tratan temas más allá de hacer chistes, pero parece que por ser comedias tienen miedo de ponerse sentimentales y siempre meten un chiste antes de tiempo, rompiendo la carga dramática de la escena. Pero Dandadan no está aquí para ser pretenciosa, recordemos que está aquí porque su autor quiso dibujar libremente sin pensar en nada, por eso puede permitirse parar cuando sea necesario y equilibrar los géneros de la serie. Ya sé que dije que no iba a hacer spoilers más allá del cuarto capítulo, pero todos sabemos lo que pasa en el episodio 7. Desde que las cosas se ponen serias hasta el final, no hay bromas, no hay exageración, solo sentimientos. Todo esto, este conjunto de piezas tan diferentes pero tan bien encajadas, es lo que hace tan increíble a Dandadan. Contraponer la acción, la comedia y el drama respetando totalmente cada faceta. Combinar la libertad creativa del mangaka y el carácter metódico del director con un equipo de profesionales de tal calibre solo puede dar como resultado uno de los mejores animes del año. Y estas han sido, en mi opinión, las claves del éxito de Dandadan, un anime que sin duda está marcando la diferencia esta temporada. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que es el mejor anime de 2024? ¿Qué escena o detalle del anime te ha sorprendido más? Deja tu respuesta en comentarios. Y si te ha gustado este vídeo no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre anime. Sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. 空はもう遠くなって少年は少女に出会う Don't say goodbye